Muy bien. Muy buenas tardes. Los saluda Sonia Romero Caro, miembro fundador de Acacia Empresarial. El mundo está viviendo una crisis global que está transformando el escenario económico y empresarial. Está afectando de manera significativa las operaciones y en ese sentido, 60 empresarios de Acacia brindamos nuestro apoyo y nuestros conocimientos en los diversos campos y especialidades para contribuir a la puesta en marcha de los planes de continuidad, contemplando factores operativos, regulatorios y financieros. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es la minería, gracias a la cual tenemos la esperanza de reactivarnos. El foro va a estar a cargo de Willer Galván, quien va a tener los primeros 25 minutos para su exposición y posteriormente 3 panelistas hablarán o intervendrán aproximadamente por 5 o 7 minutos, finalizando con el cierre del expositor y sus conclusiones. Willer es un empresario visionario, emprendedor e innovador. Tiene mucha experiencia en dirección y creación de valor en el sector minero y en los negocios internacionales. Es gran promotor y ejecutor de obras de responsabilidad social, tanto en Perú como en el exterior, apoyando la educación y la tecnología. Con esa experiencia nos va a brindar sus conocimientos. Adelante, Willer. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y el espacio. Gracias por la presentación, Sonia, muy interesante. Bueno, vamos a hablar de los retos para la minería en tiempos de COVID, ¿no? Todos los sectores han tenido retos. Vamos a hablar especialmente de los que han sucedido en la minería y tocar un poquito de situaciones que han habido, complicaciones, pero tratar de finalizar con una visión optimista del tema, ¿no? Entonces, los antecedentes. A ver, siguiente, por favor. A ver, en el caso de los problemas para la minería, no empezaron el 16 de marzo, que decretaron el estado de emergencia. En el caso de la minería, empezaron cuando el COVID afectó a China a fines del 2019. Como es sabido, nuestro sector minero depende mucho del precio de los metales a nivel internacional y bueno, la paralización consecuente que tuvo China hizo que demande menos metales, se cayesen los precios y puso en riesgo la rentabilidad de los diferentes proyectos alrededor del mundo, ¿no? En nuestro caso, nuestros proyectos en África y en Perú también se vieron afectados. Por eso cuando empieza la cuarentena en Perú, en la fecha que ya sabemos, en el sector minero nosotros ya llevamos un mes de crisis, ¿no? Entonces ya nos había golpeado antes. ¿Qué más? Siguiente, por favor. Algo interesante para saber, aparte del tema de cómo los precios de los metales afectaban al sector, es que los estándares de salud en el sector minero siempre han sido los más avanzados del país, ¿no? Esto como herencia de las grandes transnacionales, inversiones que hubieron en los 50, 60, como Cerro de Pasco Copper Corporation. Ellos introdujeron procedimientos y protocolos que luego, con la nueva apertura en los 90, se fueron actualizando y por eso es que de hace 20 años tenemos estándares internacionales en temas de seguridad, ambientales, etcétera, ¿no? Salud, protocolos, ¿no? Eso nos permitió que estemos como sector preparados, ojo, igual nos golpeó, pero de alguna forma preparados con procedimientos y protocolos para manejar situaciones de crisis, ¿no? Recuerden que con los niveles de inversión minera, ellos siempre tienen pues plan A, plan B, plan C. Siempre hay, ¿y qué pasa si? ¿Qué pasa si hay un terremoto? ¿Qué pasa si son transnacionales, ¿no? ¿Qué pasa si entra un gobierno sí, populista y cosas por el estilo? Entonces, dentro de eso hay protocolos sanitarios también, ¿no? Esto ayudó rápidamente a que como sector nos adaptemos a los protocolos dictados por el gobierno, ¿no? Y se evite parar la producción minera
en gran parte de las minas, ¿no? Entonces, eso como antecedentes, digamos, cómo nos agarra el tema del COVID en marzo al resto del país. Pero ¿cuáles concretamente son los retos? Siguiente, por favor. Al siguiente. Los retos, ¿no? Entonces, administrar el flujo de efectivo y liquidez en un escenario de disminución de ingresos de entre 30 y 50% los más afortunados, ¿no? Recordemos que, o sea, produciendo lo mismo, pero si el precio se cae 30%, así produzcamos lo mismo, facturamos 30% menos. Y si encima baja la producción, imagínense cómo baja la facturación, ¿no? Entonces hay un impacto económico fuerte. Entonces, el reto fue, bueno, ante la caída, oye, cash is king, o sea, hay que manejar de mejor manera el flujo efectivo y liquidez en este escenario adverso. Y ahí es donde, para manejar esto, las empresas empezaron a reducir costos y gastos para disminuir el impacto, ¿no? No solo cortando actividades, sino reduciendo y reevaluando procesos que no agregan valor, ¿no? Bueno, pues ha sido época, como dicen en las empresas, de quitarse un poco la grasa, ¿no? Aparte de las eficiencias logradas con un teletrabajo también, ¿no? Otro reto, aparte obviamente de administrar el flujo efectivo, siguiente fue asumir el reto de mantener operaciones, resguardando efectivamente al personal de los riesgos de contagio, ¿no? Laboral, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, teníamos que evitar, no solo por el cuidar las personas, los seres humanos, sino porque de ellos depende la operación. Entonces, los pocos que estaban, imagínense que se enfermase, es una máquina que se queda sin un operador y no puede perforar, no puede producir, entonces para todo, ¿no? Entonces, esa es parte de los retos. Entonces, ha sido un proceso de aprendizaje que continúa y se han ido actualizando los procedimientos conforme se van detectando fallas en los actuales, ¿no? Yo me acuerdo conversar en esas épocas, estamos hablando de mayo, un amigo gerente de algunas mineras, y nos contaban que cada semana o cada 5 días están actualizando su procedimiento y su protocolo porque saltaba algo nuevo que no lo tenían previsto. Y así, y se pasaron más o menos como 2 meses actualizando semanalmente, ¿no? Entonces, un proceso de aprendizaje porque era nuevo para todos, ¿no? Y ¿por qué era muy importante? Porque el riesgo en minería, el riesgo de parada es muy alto. Eh, una mina trabaja 24/7, ¿no? O sea, cada día es un montón. Y es conocido al inicio de la pandemia. Recuerden el caso de Antamina, que tuvo una serie de contagios, pararon la mina y eso les causó pérdidas de hasta $12 millones diarios. Entonces, todo el resto de las minas no quisieron pasar por eso y obviamente duplicaron, triplicaron medidas, la rigurosidad, etcétera, ¿no? Obviamente otras minas optaron por parar totalmente y bueno, ya han sido decisión como empresas, decisión de cada uno el qué hacer en ese momento, pero algunas que pararon en un inicio diciendo, oye, esto será 2 semanas, pues pararon, y cuando se dieron cuenta que esto iba para largo, porque nadie lo sabía, pues se dieron cuenta que para continuar los trabajos necesitaban gente, pero la gente ya estaba en sus casas, ¿no? Y en esos momentos ya era difícil traerlos. Entonces, algo que habían contemplado, una parada o una pérdida, ¿no? Esperada de 1 semana o 2 semanas, se dieron cuenta pues que tuvieron que parar 2 meses, imagínense. Entonces, en el sector minero ha sido bien fuerte, ha sido un reto para muchos. Y no se puede culpar porque los gerentes que tomaron esas decisiones, o sea, nadie tenía una bola mágica, ¿no? Después, retos, por ejemplo, proteger la productividad bajo un escenario de incertidumbre de los colaboradores, ¿no? No solo por las circunstancias de la emergencia en sí misma, sino también por las posibilidades de mantener o no su puesto de trabajo, pues vencían los contratos, ¿no? Del personal, o sea, claramente no se pudo mantener a todos, por lo que se tuvo que conversar con muchos de los que continuaron. Entonces hubo todo un proceso de negociación con los colaboradores, uno a uno, haciendo entender la situación. Y recuerden que las normas, cada semana, cada vez que hablaba el presidente, salían nuevas, o los ministros salían nuevas normas,
Entonces, ir adecuándose, ¿no? El tema laboral, que ahí, Aldo Corbeto nos puede contar un poquito más de eso. Y entonces, lo importante era lograr acuerdos para sostener la organización, ¿no? Entonces, imagínense, parte de esta productividad implicaba pues que la gente, sabiendo que en algún momento los pueden parar, ¿no? Retirar o lo que sea, oye, ¿cómo mantienes tú un ritmo de trabajo constante o cómo estás cómo mantienes la camiseta puesta si no sabes qué va a pasar mañana? Ese ha sido un tema, un reto fuerte en recursos humanos, ¿no? Luego, ¿qué más? Otro reto del sector siguiente ha sido el incremento de los costos por los nuevos protocolos, ¿no? Por ejemplo, casos, ¿no? No sé, en temas de transporte personal. Dentro de todas las medidas que se tomaron, había que reducir el aforo en el transporte personal. Y nosotros estamos hablando de personal que están en otras ciudades y los tenemos que traer con cúster o estos vehículos de transporte personal, pero donde teníamos que utilizar la mitad o menos, un porcentaje del aforo, lo que incrementaba el costo de fletar ese vehículo, ¿no? Entonces necesitamos más unidades, ¿no? O sea, era más caro y más unidades, ¿no? Otros casos, no sé, muchas de las minas dijeron, bueno, oye, nos quedamos con la gente adentro, ¿no? Para que no tengan contacto con los que están afuera. Eso implicaba viviendas, ¿no? Pero resulta, si te quedas con la gente adentro inicialmente, claro, no había distanciamiento porque estaban, como por decir, como un fortín, como una burbuja, ¿no? Pero en el momento en que empezaron los cambios de guardia, ¿no? Los sistemas de rotación de personal, no sé, 14x7, 20x10, etcétera, 30x15, tenía que venir gente afuera, pero ellos ya no podían estar en contacto con el grupo que estaba ahí. Entonces, ¿qué sucedió? No sé, en campamentos donde antes entraban 1000 personas, ahora tenían que entrar 300. Entonces tenían que construir más viviendas o ver o alquilar o cerrar, no sé, un hotelito, un hostal como campamento, ¿no? Y cosas así. Entonces el incremento de costos fue muy, muy alto, pero la mina no podía parar, porque ustedes saben que el sector minero, ¿no? La mina no para, ¿no? Y bueno, y hay casos donde había personal que si no tenías vivienda para tenerlo en la mina, no lo podías traer, pero le tenías que seguir pagando. Ojo, esto se ha dado, y es más, se sigue dando en algunos casos, ¿no? Entonces, algunas minas están haciendo costo-beneficio y están empezando a construir campamentos dentro de las instalaciones, porque les sale más, o sea, siendo caro, les sale más barato que seguir pagando sueldos a, no sé, pues 300, 500 personas a las que no puede traer, ¿no? Imagínense ese tipo de dificultades, ¿no? Otro reto, bueno, el teletrabajo. Todos lo hemos aprendido hace pocos meses, ¿no? Y dentro de esto, donde normalmente, o sea, en este caso ya no hay un jefe que en todo momento está observando, ¿no? O sea, está supervisando los entregables, ¿no? Ha sido todo un reto el tema de, oye, aprenderlo, manejarlo y que se hagan, ¿no? Obviamente en el sector minero hay una parte física muy importante dentro de las instalaciones industriales, ¿no? Dentro de las unidades mineras, pero hay todo un soporte, un back office, que tiene que ver desde planeamiento hasta los clásicos áreas administrativas, ¿no? Que se ha tenido que acostumbrar al teletrabajo, pero claro, ya cuando estás trabajando con la mina, donde en la mina empieza a 6 de la mañana, ¿no? O sea, te despiertas a 5 o 4 de la mañana, dependiendo de las minas, y arranca todo, bueno, hay coordinaciones que ya no las puedes tener en otro horario, entonces, tienes una coordinación física en la mina, pero por el otro lado tienes una gente en una pantalla. Entonces ha habido muchos retos dentro de eso. Obviamente se han tenido que sincronizar ciertos horarios con áreas no operativas. Y bueno, fue otra parte del reto, pues, ¿no? Un sector muy enfocado en lo físico, ahora meterle mucho a estos temas no presenciales, distanciamiento, ¿no? Imagínense cómo dentro de la mina, donde tú tienes acá este, un maestro perforista por aquí y con su ayudante, oye, que no pueden estar tan cerca, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo haces eso? Entonces hay
hay formas, se ha tenido que ver o se ha tenido que asumir más costos. Algo interesante, y es bueno saber que en el sector minero nosotros usamos adentro, por política, por regulación, etcétera, se utilizan las máscaras, ¿no? Los respiradores se utilizan desde hace 20 años. Entonces, el tema de la mascarilla realmente para nosotros es algo muy básico, más bien, porque usamos unos respiradores que parecen, ¿no? Que estás ahí, parece un piloto de un Mirage ahí, con todos los aparatos, casco, guantes. Entonces, hay gente que está acostumbrada a estos implementos de protección personal, está acostumbrada a tenerlo, ¿no? Eso ha sido una facilidad, ¿no? Y quizás eso dentro de la mina, por más a veces cercanía o temas inevitables de distanciamiento no sé, que no puedan darse, ha permitido que no llegue a mayores, ¿no? Después, retos que yo podría ser más cualitativo, estamos hablando de el tema, por ejemplo, de sacar lo mejor de uno, ¿no? Y tiene que ver mucho con la parte, como dice ahí la mina del talento y que la resiliencia brille, ¿no? Es decir, 6 meses después, todos hemos estado expuestos a casos cercanos de contagio dentro del trabajo o familiares. Entonces, manejar el golpe de tener menos personal y cubrirlo para no afectar las operaciones, y las operaciones ha tenido mucho que ver con mucho tema de motivar a la gente, de obviamente de dar una esperanza, o sea, ningún problema es para siempre, y de con la gente con las que se iban quedando, porque hay gente que podía irse contagiando y ya no podían regresar, etcétera, eh, es contar pues con el punch de ellos, con la motivación, la camiseta, y eso ha sido muy, muy bueno el tema de la fidelización o el compromiso de muchos de los colaboradores que están tiempo en nuestro caso y en el caso de muchas empresas, para permitir sacar adelante en una época donde si antes tenías 4 personas para hacer algo, ahora tenías 2, ¿no? O a veces hasta 1, pero igual teníamos que avanzar, ¿no? Hacer las cosas. Entonces, mucho ha tenido que ver ya esa parte de liderazgo y de creer en el personal y de motivarlo, ¿no? Eso, otra parte cualitativa relacionada a manejar el estrés de los colaboradores, ¿no? Eh, entendemos que las circunstancias conllevan un mayor estrés y sensación de presión, ¿no? Hay una presión laboral. Entonces, todos andamos ahora, y yo sé que yo estoy sobre todo lo vivimos, se trabaja a toda hora, todos los días, ¿no? Es decir, eh, estamos en Zooms, en WhatsApp, por aquí, por allá, entonces un poco que no se diferencia ya tanto los horarios. Entonces, esto también genera estrés a la parte que trabaja más en teletrabajo, ¿no? Eh, porque el día no sabes cuándo empieza y no sabes cuándo termina, ¿no? Entonces yo creo que es parte de que todos creo que estamos aprendiendo a ordenarnos en eso, ¿no? Entonces ahora, como digo, ahora tratar de desmarcarnos ha sido el reto y es un reto permanente, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿qué se viene? ¿Qué se viene? A ver, siguiente, por favor. A ver, los retos continúan, ¿no? Se viene más de lo mismo, ¿no? Cada mes es una constante porque, uno, a la gente hay que cuidarla, el trabajo sigue sobrecargado, en la mina hay cierto temor a trabajar, o sea, los que están bien, y cuando hay cambio de guardia, están con ese temor de, oye, ellos vienen desde su pueblo o de su ciudad, y, ¿no? ¿Estarán o no estarán? Entonces, obviamente hay unos protocolos pues, de exámenes, de seguimiento y todo, pero por más exámenes que haya, porque yo estoy seguro que muchos a veces, eh, no todos confían en los exámenes, entonces siempre el temor queda. Pero es parte de eso, ¿no? Hay que seguir. Entonces, debemos seguir demostrando con hechos concretos, nosotros los empresarios, que nos preocupamos por ellos y no solo que los hacemos trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que seguimos en un proceso de aprendizaje de cómo funciona esta pandemia. O sea, no ha acabado, seguimos aprendiendo y tiene para rato, ¿no? Recordemos que el gobierno avanza a prueba y error y las empresas también.
y las familias también, y en la casa de ustedes también, ¿no? Todo es un prueba de error. Entonces, más que juzgar al resto, hay que estar con lo que sabemos que funciona, protegernos, ¿no? Entonces, seguimos aprendiendo, ¿no? En el sector, ¿no? Por más know-how que haya, o técnicos o especialistas, hay muchas cosas nuevas, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, oportunidades, ¿no? Oportunidades, relacionados al tema minero, pero que igual se dan en todos los sectores, ¿no? Son unas actividades que hemos visto favorecidas en el sector minero, ¿no? Por ejemplo, el siguiente, por favor. En el caso importante, los temas de IT, ¿no? O tecnología de información. Las empresas han necesitado correr, ¿no? Y de la noche a la mañana mejorar su infraestructura digital, habilitar nuevas herramientas de comunicación, ¿no? Como Zoom, etcétera. Muchos, digamos, aumentar el uso, por ejemplo, de firmas digitales, cosas que no impliquen el tema presencial, ¿no? Y muchas herramientas que automaticen ciertos procesos, y eso sigue, ¿no? Entonces, yo diría que por el lado de IT, pero también, no considerando el IT, pero sí temas de automatización, es algo que mucho se está viendo, ¿no? Es decir, ahorita se está hablando oye, sí, maquinaria, gente, pero tenemos tenido máquinas paradas por falta de gente, oye, ¿qué pasa si estas máquinas son a control remoto, ¿no? Ya habían unos control remotos, sí, pero no control remoto dentro de la mina, sino tipo como jugando un juego de video, tú en tu casa en tal ciudad y la máquina en la mina donde quede, ¿no? Y usándolo. Eso ya existe, pero ya se está hablando algo más, más del continuo de, oye, cada vez está más cerca, ¿no? Y por último, los autónomos, ¿no? Inteligencia artificial y que la máquina sepa, eso ya existe también, ¿no? Pero pensar e implementar, ¿no? El costo-beneficio. Entonces tenemos una oportunidad en el sector IT, todas las minas han tenido que invertir muchísimo en eso. ¿Qué más? Salud ocupacional. Hay nuevos protocolos, se necesitan conocimientos especializados, médicos, ¿no? Y obviamente se ha tenido que contratar servicios para cumplir con las normas y realmente para que funcione el día a día, ¿no? Porque siempre han salido casos, uno puede ser un ingeniero de minas, pero hoy de un diagnóstico de algo no sabe si es o no es, etcétera, etcétera. Entonces se ha requerido mucho el apoyo del sector salud, obviamente, pero como salud ocupacional, y es un sector que pienso que se ha movido y es una muy buena oportunidad para ellos y que bien que sea así, ¿no? Y esto va a continuar, entonces yo creo que es un sector de alto potencial, ¿no? ¿Qué más? Siguiente, proveedores COVID. Yo le llamo proveedores COVID, son cosas que antes no estaban en la estructura de costos, en un contrato, no tiene estipulado cantidad de materiales, y temas que van a hacer, y esos en el contrato. Pero bueno, ahora ya sabemos que hay nuevos productos que antes no estaban, y que ahora sabemos que hasta van a ser permanentes, ¿no? No consumíamos, ahora se convierten en parte del presupuesto mensual de compras, como mascarillas, alcohol en gel, etcétera. Entonces, eso ya viene a ser una variación en la estructura, pero bueno, es parte de adecuarnos, ¿no? Son costos implícitos de esta coyuntura, ¿no? Que se ve bien larga, de buen tiempo. Entonces, así como esos, tener un montón más relacionados a implementación de protocolos o relacionados a soporte en ciertas automatizaciones, son nuevos costos que van a aparecer, pero estos costos son oportunidades para proveedores, ¿no? Entonces, hay eso, ¿no? Hay eso en el sector. Otro caso, siguiente, por favor, el tema de bienestar social. Eh, Todos somos seres humanos y como tales hemos sido afectados, querámoslo o no, psicológicamente por miedo, confinamiento, etcétera, ¿no? O sea, cuántas paranoias habrán desarrollado, o sea, cuántas cosas hay que no las vemos ahorita, ¿no? Pero como sabemos, estas cosas incuban y luego veremos, y se van a ver en relaciones familiares, de pareja, laborales, etcétera, ¿no? Entonces, el ser humano es un ser muy, muy emocional, y entonces, y esto hay que trabajarlo profesionalmente, ¿no? Entonces,
los psicólogos, los coaching, eso va a ser muy, muy necesario para trabajar eso. O sea, eso no se está viendo el impacto ahorita. Ahorita estamos viendo el día a día, la suma resta, ¿no? Lo que se factura, la actividad que se hace, pero no estamos viendo y qué se está incubando, ¿no? ¿Estamos bien todos realmente? Toda esta situación, imagínense, sumen a la gente que perdió seres queridos, etcétera. ¿Qué hay, no? Puede ser un trauma social que se esté generando, no lo sabemos, pero eso hay que analizarlo, hay que estudiarlo, y hay profesionales para eso, ¿no? Siguiente, por último, una oportunidad en la parte legal laboral, ¿no? Hay más normas, por lo tanto, hay más problemas legales potenciales, ¿no? Temas como la calidad en la reducción de personal, es decir, oye, ¿realmente esa desvinculación fue correcta o no fue? ¿No? La suspensión perfecta, los sistemas de trabajo, porque han variado. Oye, si antes era 14%, ahora es 30 por 15, porque no podemos estar cada semana o cada 2 semanas haciendo los exámenes, cambiando gente, más la cuarentena antes de entrar a la mina. No, los sistemas de trabajo, ¿no? Entonces, hay muchos temas que se dan desde el punto de vista laboral, y ojo, y muy pronto, eso lo conversamos creo en otro webinar, muy pronto la parte del derecho a desconectarse, ¿no? Eso también, eso va a requerir asesoramiento profesional para dar pasos seguros, ¿no? Y en qué momento, oye, si te mando un WhatsApp a las 9 de la noche, ¿es como un pendiente o estoy requiriendo una respuesta o me estás presionando laboralmente a un trabajo a esa hora y que no es mi horario, no sé qué, etcétera, etcétera? Y que si eres persona de confianza o no. Entonces, va a haber hay muchos espacios por definirse, y claro, para eso están los especialistas que nos darán las recomendaciones, analizarán, debatirán y se llegará a un consenso, ¿no? Entonces, bueno, yo con esto, bueno, ¿qué más? Bueno, reinventar otras actividades, eso en general, ¿no? Eso en general. El resto de oportunidades tiene que ver con acercarse al sector y preguntar, oye, ¿qué necesitan, ¿no? O qué nueva necesidad ha surgido, ¿no? Por ahí que están los proveedores de siempre, que se han adecuado con los que he mencionado, pero por ahí que hay algo nuevo, ¿no? ¿Qué cosa es? Y averiguar. Recordemos que hay áreas, hay sectores que aparecen cada X años, por ahí que estamos en el nacimiento de unas nuevas actividades, y que es cuestión de que alguien, que seguro en alguna parte del mundo también en paralelo las están pensando. Entonces, nada, es el momento de observar mucho, buscar mucha información, y con eso ser creativos y con punta de acción, hacerlas, ¿no? Hacerlas, ¿no? Entonces ahí yo pienso que hay mucho espacio por desarrollar. Las soluciones que se han dado han sido con lo existente. Imagínense, por ahí que hay soluciones que recién se están pensando y que pueden solucionar de mejor forma las necesidades actuales, ¿no? Es una época interesante para el emprendimiento, ¿no? Y desarrollo de proyectos. Entonces, con esto les he hecho rápidamente un resumen de los retos que han habido, ¿no? Lo que se viene, que estamos si es una ola, estamos todavía ahí en la parte de arriba de la ola, no acaba, y seguimos aprendiendo, y que hay oportunidades, ¿no? Entonces, no todo ha sido malo, y también hay que verlo de forma positiva, ¿no? Si a alguien le afectó, puede ser una oportunidad para reinventarse, para renacer en otro sector o de otra forma, ¿no? Yo creo que mucha gente ya lo está haciendo, y el peruano es muy, muy creativo, así que por ese lado yo creo que pienso que nos va a ir bien, va a costar tiempo, pero así como vamos a tener una caída bien fuerte, vamos a levantarnos de forma rápida y consistente. Muchas gracias. Más bien, la anterior, por favor. Y ahorita, Sonia, gracias Sí, por todo. gracias, Willer. Realmente muy clara tu presentación, y hay dos puntos que has tocado perfectamente. Estamos aprendiendo, grandes, chicos y en todos los sectores. Estamos aprendiendo y no sabemos qué más tenemos que aprender.
y como en toda situación de crisis siempre hay algún lado que va a tener la oportunidad, ahí está el reinventarme constantemente, como tú dices. Y ahora vamos a dar pase a Aldo Corbeto para que vea la parte laboral. Aldo es abogado de la Universidad de Lima, con especialidad en Derecho del Trabajo por el Colegio de Abogados de Lima. Es docente de Derecho del Trabajo y coordinador del Círculo de Estudios de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. También es socio principal del estudio Corbeto Salinas Abogados y nos va a hablar justamente de esta coyuntura laboral que estamos viviendo con tantos cambios y normas. Adelante, Aldo, por favor. Sí, muchas gracias a Acacia Empresarial por la oportunidad. Gracias, Willer, por convocarme para ser panelista en este foro. Muchas gracias. En principio, algunas cosas muy interesantes sobre las cuales nos ha conversado Willer esta noche. Y yo quería referirme fundamentalmente a dos. Una, el tema de Sunafil. ¿De acuerdo? Uno es el tema de Sunafil y el otro es el tema del trabajo remoto. Entonces, brevemente quería mencionar lo siguiente. En primer lugar, Sunafil también ha cambiado su forma de proceder como consecuencia de este estado de emergencia. Justamente nosotros encontramos que existe una resolución de superintendencia que establece un nuevo protocolo para que Sunafil pueda realizar las inspecciones de trabajo en este marco de la declaratoria de emergencia nacional y sanitaria. Y aquí encontramos los primeros aspectos que quería mencionar es con relación al procedimiento. En primer lugar, los procedimientos inspectivos que antes se realizaban únicamente en forma presencial han cambiado. Ahora ya no existe esa visita del inspector físicamente como única forma de realizar la función o la labor inspectiva. Ahora se utilizan también medios de comunicación electrónica, el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, llamadas telefónicas, correos electrónicos, WhatsApp, videoconferencias. Incluso los inspectores llegan, por ejemplo, a hacer una videollamada con el funcionario de la empresa y el funcionario de la empresa, utilizando su smartphone, tiene que realizar un paseo por las oficinas o por las instalaciones de la empresa, justamente para verificar los aspectos que hayan sido materia de la inspección. Otro aspecto que no podemos dejar de lado es que, por ejemplo, se verifica que los centros de trabajo se encuentren comprendidos dentro de la fase de reanudación de actividades. También es un aspecto interesante, porque hoy en día esta modificación reglamentaria a Sunafil permite pues que se implemente una medida cautelar del cierre del área o del cierre del establecimiento cuando se verifica pues que el empleador está realizando actividades que aún no están permitidas, aún están comprendidas en la fase correspondiente justamente que ha sido establecida por el gobierno central. Un tema interesante que se está verificando y que Sunafil está también justamente realizando esta labor inspectiva es con relación al cumplimiento del plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el centro de trabajo. Este aspecto es importante porque, como ustedes recordarán, se aprobó un protocolo del Ministerio de Salud en virtud del cual los empleadores tenían pues que elaborar sus planes de vigilancia, prevención y control del COVID y tenían que presentarlo al Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud. Bueno, en principio ese era el requisito para reanudar las actividades, pero ¿qué sucedió? Ahora venía la segunda parte, y esta segunda parte tiene que ver justamente con el cumplimiento de ese protocolo. Entonces, esa supervisión por parte de Sunafil se ha realizado en primer lugar a través de cartas inductivas, que han sido una primera comunicación que se enviaron a las empresas a través de las cuales había un formulario de 46 preguntas que en calidad de autodiagnóstico eran remitidos por la casilla electrónica justamente a los correos electrónicos, a la casilla electrónica habilitada por Sunafil para tal efecto, y justamente los empleadores tenían que cumplir con presentar dicha información. ¿Qué hacía Sunafil? Comparaba las respuestas de los empleadores con los indicadores de cumplimiento y también con las denuncias de seguridad y salud del trabajo que había recibido por parte de los empleadores.
Entonces, en ese momento se pasaba a una segunda etapa, que era una etapa en la cual SUNAFIL pues, envía una carta disuasiva al empleador para que también presente la información correspondiente para acreditar que no ha existido ningún incumplimiento. El problema es que si el sujeto inspeccionado, el empleador, no proporciona la información solicitada por este inspector, se levanta un acta de infracción. Y si además de eso se ha podido verificar que ha existido pues la comisión de un delito, el supervisor tiene la obligación de hacer la denuncia ante el Ministerio Público, con lo cual ya tenemos un problema penal en ese sentido. El segundo tema al cual me voy a referir muy rápidamente porque el tiempo me gana es el tema del trabajo remoto, que como muy bien ha mencionado Wheeler el día de hoy en su exposición, está íntimamente relacionado pues con el estado de emergencia sanitaria. ¿Eso qué significa? Que tarde o temprano, finalizado el estado de emergencia sanitaria, se va a acabar también esta figura del trabajo remoto. Entonces, esto nos presenta primero algunos problemas y segundo algunas oportunidades. ¿Cuáles son los problemas que se presentan? Problemas que se están presentando, por ejemplo, con relación a un tema que mencionó Wheeler, las horas extras. ¿Cuál es la jornada de trabajo? ¿No es cierto? No es fácil hoy en día distinguir entre, estamos en casa, los que todavía estamos continuando con una labor no presencial. Entonces, justamente atender consultas, asistir a reuniones, se realizan a diferentes horas del día. ¿Qué es lo que va a decidir la Autoridad Administrativa de Trabajo y después el Poder Judicial con relación a un supuesto o posterior reclamo de horas extra de los trabajadores? Es algo que todavía no sabemos por qué todavía no se están presentando justamente estos reclamos. Otro tema es el tema de los accidentes de trabajo, porque la norma establece que la empresa también es responsable por los accidentes de trabajo de los empleos, de los prestadores de servicio, de los trabajadores. ¿Hasta qué punto, no es cierto, si yo me paro de mi mesa donde estoy trabajando y me voy al baño, me caigo y me rompo la pierna, es un accidente doméstico o es un accidente de trabajo? ¿Estaba dentro de mis horas laborales o no estaba dentro de mis horas laborales? Son problemas que se van a presentar. Y finalmente el tema de las oportunidades. Como mencioné hace algunos instantes, el tema del teletrabajo se acaba tarde o temprano, pero este problema del coronavirus es absolutamente incierto. Entonces, ¿qué oportunidades podemos tener? Tenemos la oportunidad de hoy en día implementar ya no el teletrabajo, ya no la figura del trabajo remoto, sino justamente la figura del teletrabajo, que nos permite utilizar esta modalidad no presencial aun cuando el estado de emergencia sanitaria haya concluido. ¿De acuerdo? Entonces, eso para nosotros creo que representa una oportunidad interesante en la medida en la que ya no vamos a depender justamente de la subsistencia de este estado de emergencia sanitaria para poder implementar esta figura del trabajo remoto. Creo que es una excelente oportunidad para los empleadores implementar ya el teletrabajo y establecer pues un teletrabajo en el cual sea mixto, con una parte de las labores mayoritaria en forma no presencial y de repente 1 o 2 días a la semana establecer labores presenciales en los casos que sean estrictamente necesarios, y eso le va a permitir a los empleadores pues no arriesgar a su personal inútilmente, por ejemplo en los temas de traslado desde sus hogares hasta sus centros de trabajo, traslados en los cuales puede pues contraer este virus e incluso podrían fallecer como consecuencia de eso. Ese es otro tema que también constituye un gran problema, ¿no es cierto? Si un trabajador se contagia del coronavirus, estamos frente a una figura que va a tener que ser pasible de ser indemnizada por parte del Poder Judicial. Entonces, eso representa en realidad un gran problema también para los empleadores, que en este momento todavía, como les repito, no sabemos en qué sentido se va a pronunciar ni la Autoridad Administrativa de Trabajo ni el Poder Judicial en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, Aldo. Qué importante poder contar con la asesoría de un profesional experto en la materia. Nosotros necesitamos reinventarnos, dedicarnos al core de nuestro negocio, así es que especialistas como Aldo y como todos los que vamos a ir presentando son la solución para evitarnos problemas futuros. Gracias, Aldo. Ahora le vamos a dar pase a Marilyn Velasco, nuestra doctora ocupacional. Ella es médico cirujano, gestora en salud ocupacional,
Magíster en Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Universidad Mayor de San Marcos. Es máster en Alta Dirección de Seguridad y Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad ENAE de España. Es consultora y auditora de normas internacionales de calidad, seguridad en salud y medio ambiente. Actualmente se desempeña como gerente médico en la clínica Isomedic y Salint Salud. Es asesora y consultora además. Así que con esta gran experiencia le damos pase a Marilyn, por favor. Adelante. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes, agradeciendo a Willer la convocatoria, gustosa en ayudarlos un poquito, en brindarles un poco de información en realidad. Todas las personas que hemos empezado nuestro tema de salud ocupacional, lo hemos empezado, la mayoría de profesionales de la salud hemos iniciado el tema en minería. Minería ha sido la escuela de la salud ocupacional en el país. Hace unos días yo les comentaba acerca de que si queremos hacer un poquito de historia de la salud ocupacional en el país, nosotros en 1940 teníamos un departamento de higiene, básicamente para ver temas de salud ocupacional. Con el tema de la minería, pues nuestro país ha sido siempre altamente minero. En 1956 esto cambia y pasa a ser el centro de salud ocupacional referencia a nivel Latinoamérica. Las personas venían acá, los médicos venían acá a hacer especializaciones en salud ocupacional porque teníamos muy avanzado el tema. Por temas políticos en 1994 esto decae y actualmente esto es lo que viene a ser Sensopas, ¿no? Lo que actualmente está revisando los planes que nos mencionaba Aldo, que son los encargados ahora de hacer la revisión y la inspección, igual que SUNAFIL. Decirles todo esto me llevaba a comentarles de que definitivamente en minería y en salud ocupacional en minería hemos tenido muchísimo tiempo para ir afinando los detalles en caso tengamos un caso de este tipo, ¿no? Una pandemia. Es bien importante entender que si estábamos, entre comillas, preparados en minería para esto, ponernos a pensar qué pasó, porque no todos han reaccionado de la misma forma. Y hay que entender que así como el Ministerio de Salud tenía sus deficiencias, no todas las empresas mineras estaban de la misma forma. No todos habían invertido lo que realmente se tenía que invertir en salud. No todos tenían la misma capacidad de reaccionar ante las contingencias que podían ser. Y todo esto no nos lleva más a pensar de que a pesar de que nosotros entendemos de que minería es una de las fuentes principales de trabajo y que maneja máquinas, que maneja una cantidad enorme de activos y de muebles, inmuebles, de equipos costosísimos, lo más importante y el activo más importante de toda empresa siempre va a ser su recurso humano, siempre va a ser su trabajador. Y el cuidarlos ahora ha hecho algunos huecos, orificios en las empresas, porque esto no se veía venir. Si bien es cierto, está mucho tema avanzado en el tema de particulados y este virus, por el tamaño que tiene, se podía considerar un particulado más. Me estoy refiriendo al mismo virus en el tamaño. En la parte de riesgo biológico nadie había previsto el tema de los contagios, ¿no? Porque esto es mucho más, se contagia con mucho más facilidad. Ahora bien, ya teníamos riesgos laborales cubiertos, que estábamos hablando, que habíamos todo el tiempo, desde el año 1940 estábamos viendo cómo controlar ruido, cómo controlar polvo, cómo controlar medio ambiente, cómo controlar los otros factores. El riesgo biológico lo habíamos dejado un poco de lado. Y no solo se ha incrementado como las otras empresas se hubiese incrementado, sino que minería tiene campamentos mineros. Y esos campamentos mineros implican estar conviviendo las personas. ¿Cómo controlas personas que todo el tiempo están comiendo, están haciendo ejercicio, están trabajando en los mismos lugares y que sus oficinas no son oficinas como las que nosotros tenemos, pues son containers? Y en esos containers, ¿cómo controlas el tema de la ventilación? ¿Cómo controlas la cantidad de virus que podría haber ahí? ¿Cómo controlas este tema dentro de los
de los comedores, si no es con un aire acondicionado adecuado, porque son miles de personas las que comen a la vez, no come uno, no come dos. Tienen sus lugares que están compartidos, igual que un edificio, pero la división no es tan buena. Recuerdo mucho en algún momento, si alguien ha ido a la mina y ha entrado en una de las minas, existen los 8 bolas, los 4 bolas, los 16 bolas. ¿Saben lo que es eso? Es un baño para 4 personas, un baño para 8 personas, donde solamente hay una puerta y el que entra primero cierra y el otro del costado, que son 4 personas adicionales, lo puede abrir si no cierra de forma adecuada. Entonces, todo eso se ha tenido que ver reducido. Y mucho de eso ha mellado pues, en el impacto, y algunas mineras han tenido que cerrar. Pero definitivamente todos han ido aprendiendo, porque todos han salido algunos un poco más rápido, algunos un poco menos, pero sí es importante entender que el riesgo biológico había que controlarlo. Y eso así ha causado un poquito de problema, porque dentro de operaciones sí puedes estar con la mascarilla con la máscara para el uso, con los respiradores en este caso, pero fuera, ¿cómo? Esa era la gran interrogante. ¿Cómo los movilizas? Dentro de un vehículo que está manejando, que está rodando 8 horas, ¿cómo controlas el aire? Muchas de las personas, inclusive ahora mismo, no tienen cómo controlar aires dentro de su oficina, limpiarlos, filtrarlos, dejar un ambiente adecuado. Y esto ha sido una de las cosas que la minería ya empezó a hacer y que nosotros todavía no hemos hecho en los otros sectores. Tienen vehículos en los cuales se movilizan, y esos vehículos ya tienen estos filtros especiales como filtros EPA, que no necesariamente las otras personas lo tienen. ¿Cómo nosotros estamos filtrando dentro de las oficinas? Muchos de nosotros por el trabajo remoto todavía no hemos vuelto. ¿Cómo es que pensamos ver este agente dentro de nuestras oficinas, entendiendo que hay oficinas que manejan 100 personas, 50 personas? El riesgo de contagio, ¿cómo es que va a ser? Eso es una de las cosas importantes que hay que ir viendo. Adicional a eso es que el tema de la cuarentena, porque ahí sí existe cuarentena, han tenido que sacar las cuarentenas para hacer que las personas pasen su periodo de 14 días y recién ingresen. En costos esto es muy, muy alto. Y si la gente se enferma, ¿la vas a sacar? ¿Dónde viene el tema de la atención de salud pública en este caso? ¿Vas a sacarlo al pueblo más cercano para que empiece a contagiar ese pueblo? Esa es la idea, pero para eso también hay otras ventajas importantes, la telemedicina. Muchas de las empresas mineras no estaban haciendo telemedicina, ahora sí. Ahora sí necesariamente es tenerlos, es hacer un médico remoto, un médico ahí, que lo tengas, un médico general, un médico que esté en la cancha, y con tus especialistas en Lima, tus especialistas en Arequipa, tus especialistas donde fuese, pero haciendo telemedicina. Esto que nos decían, Wheeler también, que son controles, son robots que pueden ir manejándolos, de igual forma nosotros podemos ir controlando todo este tema de telemedicina, ecografías, radiografías, electrocardiogramas, resonancias magnéticas, si es que lo pudiesen tener ahí, que estoy viendo están gestionando, perdón, tomografías que estoy viendo están gestionando en las mineras. Otro tipo de presupuestos son, obviamente, pero tenemos que sacar lo más importante de cada uno de ellos. El aprendizaje es continuo y los otros sectores nos tenemos que alinear, no solamente en eso, sino que nosotros como empresarios también tenemos que decir, tengo que invertir en salud. Esa es la idea más grande que les quiero dejar ahora. No permitan que su personal se vaya menos y tengan ustedes 14 días fuera, o 1, 2, 3, 4 personas por no haber invertido de forma adecuada en estos temas de salud. Ya lo hemos visto, lo hemos palpado. Minería ha podido salir un poco más rápido, pero los otros sectores, cuando las abramos por completo, van a poder salir. Con tantos años de experiencia, vamos a poderlo salir. Invertamos. Nuestro principal activo es la persona, es el humano. Y van a haber muchísimas cosas adicionales aparte de esto, porque no solamente es cuidarlos como orito, es prevención de riesgos laborales. La sensibilización es básica. La gente tiene que entender cómo es la enfermedad para que se cuide, porque todavía esto no está cerca, la vacuna todavía falta. Pero para eso tenemos que sensibilizarlos de verdad.
y no hacer que la gente, si ya se enfermó, empiece a sacarse las mascarillas, empiece a salir a los lugares públicos, ni nada por el estilo, porque es muy importante el tema preventivo definitivamente, no solo para las mismas personas, sino para lo que están llevando a cabo. ¿Cómo puede impactar tanto dentro de la economía el hecho que nuestro trabajador no haya recibido una adecuada capacitación, una adecuada sensibilización y no se esté cuidando de forma adecuada, y que nosotros no cuidemos el ambiente donde nosotros los vamos a recibir? Si van a hacer trabajo operativo, necesitamos cuidar su ambiente, y eso se llama higiene. Y muchas de las personas no estamos haciendo higiene dentro de nuestras oficinas, y eso es muy importante, dentro de nuestras empresas. Invirtamos un poquito más, no caigamos en el tema que ha caído algunas de las empresas mineras, no todas en realidad, porque sí hay una buena inversión, pero no caigamos en lo mismo que ha caído el Ministerio de Salud y el gobierno en realidad. Esa es una de las cosas importantes. Y ya para terminar, siempre es necesario en salud ocupacional ir viendo con qué material vamos a trabajar, con qué gente vamos a trabajar y cómo vamos a poder ingresar con ellos. Y para eso tiene que estar fidelizado el trabajador, porque si no está fidelizado con la empresa, el trabajo es bien complicado. Se nos complica a nosotros también porque no nos escuchan. Entra por acá y le sale por el otro lado. Entonces, un trabajador fidelizado es un trabajador donde es un buen terreno para sembrar y para cosechar a la larga. Gracias. Muchas gracias, Marilyn. Tú lo has dicho, prevención. Y como bien mencionó también Wheeler, hay una prevención que no la estamos tomando en cuenta aún, que es justamente el estrés. Y el estrés también te origina la fatiga del cuidado. A veces enjuiciamos que falta responsabilidad, pero muchas veces ya es un tema del estrés, que ya el agobio es tal que ya pasamos del miedo a morir al miedo al futuro, cómo voy a sobrevivir, y son pensamientos que siguen dando vueltas. Así que también hay que, si bien es cierto, hay que prevenir primero la parte del contagio, no dejar de lado algo que es tan importante como una bomba de tiempo que en algún momento va a detonarse. Gracias, Marilyn. Y ahora pasamos con nuestro tercer panelista, el señor Daniel Ramsay. Daniel es contador público y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica del Perú. Es magíster en Desarrollo y Defensa Nacional del Centro de Altos Estudios Militares. Es candidato a doctor en Derecho y Ciencia Política de la Universidad de San Marcos. Calificado en Administración de Crisis, certificado en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Ha sido director y presidente de instituciones financieras y medios de comunicación, además de ser director de diferentes empresas, de diferentes sectores. Actualmente es socio de Baker Tilly Perú y es presidente del Centro de Investigación para la Prevención del Lavado de Activos. Y con esa presentación le dejamos el micrófono a Daniel. Adelante, por favor, Daniel. Buenas noches con todos. Muchas gracias, Sonia, por la presentación. Felicitarlo a Wheeler. En principio, agradecerle la confianza de permitirme ser panelista. Realmente una exposición de Wheeler que hoy nos ha ilustrado y que nos invita a muchos temas, como verán el tiempo que le han dedicado los dos panelistas anteriores, muy ricos. Reiterar lo que acaba de decir Sonia respecto del tema del estrés. Es fundamental. Recordemos que ya nuestra población y trabajadores de manera particular venían de un estrés bastante grande. Esta situación del COVID ha generado un incremento de esta presión en el estrés de las personas. Sin temor a equivocarme, me atrevería a decir que esto va a generar un impacto emocional de posguerra y que hay que trabajarlo con mucho cuidado, y como bien decía Wheeler, ha de ser materia de otros webinars, de otras reuniones como esta. Mi tema va a hablar del asunto macro. La minería durante los últimos 10 años ha representado el 9% del PBI y el 60% de las exportaciones, del total de exportaciones de nuestro país. En mano de obra ocupa a 210,000 trabajadores la minería formal. Sin embargo, la minería informal ocupa a 300,000 trabajadores.
De todo este segmento, durante la pandemia se han perdido 50.000 puestos de trabajo, lo cual desde ya nos genera una alerta, porque esta pérdida de trabajo va a la corrupción, al lavado de activos y una serie de cosas que se pueden mejorar. Antes de la pandemia se estimaba que la minería crecería en 2.4%, una cifra nada espectacular porque nuestra economía ya venía algo recesada. Hoy en día se estima que el PBI minero se reducirá en 10.9%. El Ministerio de Energía y Minas, por otro lado, nos dice que la minería saldrá adelante entre 5 a 8 años. Por tanto, surge la pregunta inmediata: ¿y los puestos de trabajo? ¿Y la pobreza en torno a lo que genera este 9% del PBI y el 60% total de las exportaciones? Gran pregunta. Hay un factor que a veces no conocemos. La inversión en el sector privado en minería durante el año 2020 se estimaba o va a ser solo del 34.2% y para el 2021 crecerá en 22%. Quiere decir que este año se va a caer en 34% y el próximo año va a subir en 22%, simplemente por el rebote. 22 al 2024, en promedio la inversión será de 7.8%. Y este es el momento que nuestro país tiene que aprovechar para el repunte en la generación de mayor riqueza, generación de puestos de trabajo, y ahí donde tenemos que la minería va a ser uno de los factores más importantes en el crecimiento de nuestro país. Pero para esto hay algo que no nos damos cuenta o desconocemos muchas veces. La inversión en la minería es 20% del Estado y 80% de privados. Y lejos de lo que muchas veces pensamos, que la mayor inversión en minería es la extranjera, sepan ustedes que del 80% privado, el 20% es inversión extranjera y el 80% inversión nacional. Miren ustedes la potencia de nuestros peruanos, de la inversión nacional en este sector tan importante para el desarrollo de nuestro país. Pero ¿qué tenemos como ironías o a cambio de esto? ¿Saben ustedes que para conseguir la autorización de un proyecto minero se necesitan 230 trámites y pasar por 20 departamentos o dependencias estatales? ¿Saben ustedes además que nuestro país es uno de los pocos que en el mundo requiere la licencia social o la consulta previa en la etapa de exploración, la cual nos toma aproximadamente año y medio, lo cual coloca al empresario en un desfase en su financiamiento de este periodo, lo cual resulta peligroso que al momento de conseguir las autorizaciones puedan llevarse a cabo en los tiempos previstos estas inversiones. ¿Qué tenemos por otro lado? Hemos hablado de la minería informal. ¿Saben ustedes que solamente el oro y principalmente Madre de Dios se dejan o pasa por la minería informal y el contrabando cerca de entre 600.000 y 1 millón de onzas de oro anuales? Estamos hablando de aproximadamente de 2.000 millones de dólares al año, de los cuales ese porcentaje un porcentaje deja de entrar al fisco y por tanto al erario nacional. Pero por otro lado, en Madre de Dios todos sabemos que es una selva. Existe la destrucción del medio ambiente, la prostitución, la trata de personas, tenemos el lavado de activos, tenemos el contrabando. ¿Y qué es esto si no es otra cosa sino la informalidad? Y ahí gran parte de esos 300.000 trabajadores. Entonces, ¿qué es una de las tareas que le toca al Estado? Caminar hacia la formalidad, una formalidad muy mal manejada durante todos estos años, pero que tenemos el reto de llevarla adelante de manera eficiente. Y hoy más que nunca cuando contamos con recursos de la cooperación internacional. La minería no es ajena a los problemas que tiene nuestro país y a la falta de cohesión y a la falta de objetivos comunes. Tenemos que la dispersión o la ausencia de objetivos comunes entre los empresarios, ¿qué lleva? Compren en el extranjero, no exista una unidad en el accionar, y esta división
simplemente es dañina. ¿Qué representa? Que por un lado tenemos que, como en el caso de Australia, por ejemplo, cuando Australia, que es un caso típico, un caso académico, cuando Australia compra a sus proveedores nacionales, su PBI se duplica. Entonces, ¿cuál es la apuesta que deberíamos hacer nosotros frente a esta situación? Hay una ventaja que ya tenemos, que es que existe una visión minera hacia el año 2030. ¿Qué es lo que proponemos? El trabajar de manera unida la minería, la industria y la construcción. Miren ustedes lo grande el impacto que tiene en Australia. No seamos tan ambiciosos y que de pronto no sea el 100% del PBI, que crezca un 20, un 30, un 40% adicional, realmente sería espectacular. ¿Y saben por qué? Porque contamos con profesionales y técnicos de primer nivel. Ya Willer nos dijo, como también lo dijo Marilyn, nosotros venimos de una experiencia extranjera grande hace más de 20 años y los estándares internacionales se han quedado en el Perú. Tenemos profesionales de exportación. Entonces, aprovechemos eso. Y Yopermín es un caso típico. Se exportan profesionales para el trabajo en el exterior, pero también tiene desarrollo en equipos y es mano de obra peruana. Por tanto, ¿por qué trabajar desunidos? Hagamos que esta alianza se haga una realidad, que los mineros peruanos se puedan unir y podamos lograr este impacto para el beneficio y la seguridad de toda nuestra patria. De parte del Estado, tiene la tarea tremenda de formalizar solo en el sector minero a esos 300.000 trabajadores. Por otro lado, también le toca al Estado de burocratizar tantos pasos y tantas entidades por las que tiene que pasar un proyecto minero. Finalmente, es un mensaje para decirle a todos los mineros peruanos: démonos la oportunidad de trabajar juntos, en trabajar de manera óptima para el desarrollo de nuestra patria. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muy buen cierre de parte de los panelistas, con una visión global. Y le vamos a dar ahora los últimos 10 minutos a Willer para que haga las conclusiones de todo lo expuesto. Adelante, Willer, por favor. Muchas gracias, Sonia. Definitivamente excelentes panelistas y con enfoque, ¿no?, muy puntual y en los temas y mirando hacia adelante, ¿no? Aldo, Marilyn, Daniel, genial. Redondeando, voy a comentar algo basado en lo que han mencionado ustedes, ¿no? Pero antes que nada, comentar que efectivamente esta pandemia lo que está haciendo, esta época COVID, lo que ha hecho es que se reordenen o se redefinan los factores de producción como los conocíamos, las formas de hacer cosas, ¿no? Para mí, yo pienso que el siglo XXI recién empezó este año, como siglo XXI, como siempre lo imaginábamos, ¿no? Y por ese lado, hay que estar de acuerdo a la altura de las épocas que se dan, ¿no? ¿Esto qué significa? Sí, pues hay conocimientos que se deben tener, y si no los tenemos, pues juntarnos o contar con ellos, ¿no? Hay especialistas, etcétera, ¿no? Para cada caso, ¿no? Yo, por ejemplo, tocando los primeros temas, a ver, ya que hablamos de retos COVID, este COVID, si hubo una pandemia, no quiero ser pesimista, pero ¿no creen que pueda haber dos? Una segunda, en China ya van por la cuarta. Ellos ya estaban preparados, por eso en Japón, Corea, realmente lo han manejado muy, muy suave. Para nosotros ha sido como nuestra segunda guerra con Chile, cosas así, pero ellos la han pasado bien porque ya tenían. Entonces, y si se ha dado una, puede haber otra. Entonces, necesitamos rodearnos de gente que sepa del tema, ¿no? Especialistas como Marilyn Velasco, ¿no? Para manejar y equivocarnos lo menos posible, con los menores costos. Después, por ejemplo, esta crisis, ¿no?, que se está dando, no es la primera, no será la primera. Tenemos un país que ha tenido épocas, nosotros ya estamos bien curtidos. La pregunta es, ustedes, empresarios o profesionales, ¿ya tienen un plan B, un plan C, ¿no? Porque hay que saber administrar una crisis
¿no? Con pies de plomo, cabeza fría, pero principalmente mucho criterio. ¿Y por qué mucho criterio? Pues muchas de las reglas de juego se van dando en pleno partido. Y esto es lo que hemos vivido este año, ¿no? Entonces, para eso son claves, por ejemplo, por el lado de administración de crisis, especialistas como Daniel Ransay, con esa visión estratégica para navegar en plena tormenta, ¿no? Y, por ejemplo, imagínense los cientos de normas que se han emitido en este periodo, es mucha información. O sea, empresarios que puede saber de todo, no vas a saber nunca igual que un especialista del tema. Nosotros necesitamos especialistas como Aldo Corbeto para que nos traduzcan y nos orienten, ¿no? Entonces, en otras palabras, las crisis, no somos ajenos a la crisis, ni lo fuimos, ¿no? Pero yo creo que bien rodeados, bien orientados, nos va a permitir, ¿no?, pasar mejor el temporal y con visión, reinventándonos, llegar a un puerto y que un reto no se convierta en algo negativo, sino un reto de mejora. Hoy qué buena oportunidad tuve de ahorita mejorar, optimizar mis procesos, de desarrollar un nuevo negocio, una nueva línea, ¿no? Verlo como tal. Así que con eso quiero agradecerles más bien a todos, a los panelistas, Sonia, y a todos los que nos están viendo. A nombre de Opermin también agradecerles que haber podido compartir parte de la experiencia que hemos vivido en esta etapa y que esto sirva siempre para ir mejorando y que quienes no lo han vivido no repitan los errores que hayamos cometido, ¿no? Varios. Así que muchas gracias a todos y gracias, Sonia. Gracias, Wheeler. Realmente muy preciso. Acabas de decir algo importantísimo, vivir en comunidad. Y eso es lo que es Acacia, un grupo de empresarios de diferentes especialidades que sumamos nuestras habilidades y conocimientos en esta sinergia que nos apoyamos para que cada uno desde nuestra especialidad podamos contribuir con el otro y es lo que ponemos al alcance de los demás. Necesitamos seguir generando ingresos con el core de nuestro negocio. Dejemos las especialidades y los detalles a los especialistas. Y diciendo esto, quiero invitarlos para el próximo lunes a nuestro foro, también a las 6 de la tarde el próximo lunes, para ver un lado de oportunidad de esta crisis. Va a estar con nosotros Washington López de Washington Capital, porque en este momento de crisis, el efectivo es poder. Cash is king. Así es que Washington nos hablará sobre cómo generar un portafolio, dónde podemos invertir, qué cosa podemos hacer para seguir fortalecido financieramente también de esta situación. Siempre se puede mejorar. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y síganos el próximo lunes. Gracias. Buenas noches. Muy bien, Wheeler, panelistas. Muchísimas gracias. Muy bien, Wheeler. No, Muy bien, Gracias. muy buena conducción.